en el mismo cielo, los palestinos, los árabes, lanzan un misil y Israel lo detecta y lo deshace en el cielo. Interesantísimo. Interesantísimo. ¿Comenzaremos? Porque está interesante el tema. Incluso yo les estaba diciendo que esto viene desde antes. Este roce ya viene desde antes, porque los palestinos dicen que ese es su territorio, ¿no ves? Los judíos dicen que ese territorio les pertenece, los hebreos, los judíos, porque ese territorio les había sido entregado por Dios. O sea, ahí ya incluso entra la cuestión religiosa. Pero como les estaba explicando, hay un porqué desde antes, y no simplemente tiene que ver con territorio o con religión, sino con ascendencia, con roces, con recelos, vamos a decir así. Y ya desde tiempo, ya incluso de los tiempos antiguos, de los tiempos bíblicos, ya habían roces entre estas dos culturas. Ahora, cuando cualquier ya me hicieron desviar con su comentario. Entonces, ya cuando sucedió lo que sucedió, Israel fue conquistada, incluso los romanos llegaron y conquistaron a los judíos y todo eso. Poco a poco los judíos fueron, por causa de las conquistas, fueron disipándose, ¿no? Saliendo del territorio ese de lo que ahora es Israel, saliendo de la tierra prometida, vamos a decir así, saliendo de la región donde había nacido la nación de Israel. Ustedes saben muy bien que por ejemplo, la cultura ¿cómo podríamos decir? Que Israel nació por un hombre. Y ya lo vimos, era Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel, y por ese hombre y sus hijos fue que nació esta nación, ¿no ves? No tiene, por ejemplo, un territorio propio desde la antigüedad, desde épocas antiguas. No vamos a negar que ya habían otras culturas viviendo en ese territorio, ¿no? Pero cuando ellos, y sí, incluso habla de que Abraham hizo un tratado, de que Dios lo llevó a un sector y Abraham hizo un tratado y quedó con el territorio ya habían otras culturas poseyéndola ahí. ¿Cuándo? Y bueno, y los israelitas vivieron, porque Dios se las entregó cuando salieron de Egipto y llegaron al muro de Jericó, cuando dieron las 7 vueltas y las paredes se cayeron. Ellos comenzaron a poseer esa tierra. Ya estaba Israel establecida, ya había una capital llamada Jerusalén, Luego, por las conquistas, todo este territorio comenzó a disolverse. Las personas comenzaron a salir del lugar de origen y a vivir en diferentes lugares por causa de que el territorio fue conquistado por otras culturas. Entonces, el territorio de Israel quedó sin sus habitantes. Por eso y lo vamos a ver, hay un trecho que dice que hay un conflicto de un pueblo por tierra en una tierra sin pueblo, porque nadie estaba, realmente no había una civilización, una ciudad formada. Cuando la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en el año 1847, dictaminó ceder el territorio, que el territorio sea para consolidar la nación de Israel. Y les cuento que la nación de Israel, como lo vi en el video, y esto ya yo lo había visto, escuchado y leído, que la Organización de las Naciones Unidas estaba buscando dónde formar en Israel. Había un pedazo en Argentina, o sea, iban a ser nuestros vecinos. Iba a ser también en África, y otro trecho más allá en Asia. Pero por causa de que ya históricamente ya vivían en esta región, les cedieron esta región, ¿no? Se los dieron en esta región. Y por ese motivo, por cuestión de tierra, porque los palestinos dicen que los sacaron a los árabes de ahí para poner a los judíos. Sí y no, ¿no? Sí los sacaron para devolver a algo que ya les pertenecía. Entonces, como que los dos, por si cada uno tira para su lado, los dos van a tener razón. Pero esto hay que ver desde antes, ¿ya? Y quiero mostrarles, lo vemos el video de una vez para terminar de informarnos, ¿sí? Por favor. Muy bien. Lo vamos a ver los dos seguidos. Vemos uno y hacemos una pausa.
Sí. ¿Dónde estás, video? Espérenme un ratito. Lo voy a... Aquí está. El conflicto entre Israel y los palestinos es muy complejo. Durante décadas, esta disputa ha causado decenas de miles de muertos y millones de refugiados, y ha convertido Oriente Medio en un polvorín que está siempre a punto de estallar. Pero ¿por qué pelean israelíes y palestinos? La respuesta es complicada, por eso la hemos dividido en 3 videos: el origen del conflicto y las fronteras, los asentamientos judíos y la cuestión de Jerusalén. Comencemos por el comienzo. Para entender esta historia hay que dar un paso atrás en el tiempo, hasta finales del siglo XIX, cuando en Europa toma fuerza el sionismo. El objetivo principal de este movimiento de carácter nacionalista era la creación de un Estado para todos los judíos del mundo, que pondría fin a milenios de persecuciones y exilio. De hecho, apareció en parte como respuesta al antisemitismo que recorría Europa en aquellos años. Un antisemitismo que tuvo su máxima y brutal expresión con el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde querían crear ese Estado judío? Sobre la mesa había distintas opciones: Uganda, Argentina o incluso una región de Siberia llamada Birobidzhan, en la frontera entre Rusia y China. Pero la tradición judía dice que la tierra de Israel está en el área geográfica conocida como Palestina o Tierra Santa, o sea, aquí, en esta franja de tierra de unos 400 kilómetros de largo entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán. Pero ¿qué pasa? Que esta región también es sagrada para los musulmanes y para los cristianos. Además, cuando se empezó a plantear la creación de este Estado judío, esta zona pertenecía al Imperio Otomano, y si bien allí había una comunidad judía, la población era mayoritariamente árabe. Pero ocurrió algo que lo cambió todo: la Primera Guerra Mundial. Al terminar la Gran Guerra, el Imperio Otomano desapareció. Las potencias europeas se repartieron varios de sus territorios y Reino Unido pasó a administrar la región de Palestina. Esto es importante porque en ese tiempo el gobierno británico dio un paso clave: la Declaración Balfour, una carta en la que por primera vez el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la región palestina. Pero aclarando lo siguiente: no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Es decir, hay que respetar a los árabes, aunque más adelante veremos por qué los árabes no se sienten precisamente respetados. El hecho es que en los años 20 y 30 miles de judíos se instalaron en esa región, a los que se sumaron en los años siguientes los que huían del Holocausto. Bendito Señor, bendito Padre. Poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los judíos instalados en la región palestina eran unos 600.000, la mitad de la población árabe en aquel momento. Y pronto aumentaron las tensiones entre las dos comunidades. Para resolver la situación y buscar una posible convivencia, en 1947 la ONU propuso un plan. ¿En qué consistía? Pues en la creación de 2 estados independientes, uno árabe y el otro judío, mientras que Jerusalén tendría un régimen especial. Los israelíes aceptaron esa división, pero los árabes no. Lo consideraban una pérdida de su territorio y el plan de la ONU nunca se implementó. Sin embargo, hay una fecha clave: el 14 de mayo de 1948. El líder judío David Ben Gurión proclama el establecimiento del Estado de Israel. Y justo al día después, 5 países árabes vecinos le declaran la guerra. Invaden el nuevo Estado judío con un objetivo claro: su desaparición. Estamos ante el primero de los conflictos árabe-israelíes. Tras un año de batallas, Israel no solo gana la guerra, sino que amplía su territorio y además conquista la parte occidental de Jerusalén. Mientras, Jordania ocupa Cisjordania y Jerusalén Oriental, y Egipto se queda con Gaza.
Esta guerra terminó hace 70 años, pero tuvo dos consecuencias que hoy en día todavía perduran. La primera es el enorme número de desplazados, los hubo en ambas comunidades, pero el problema afectó sobre todo a los árabes que vivían en la zona israelí. Se calcula que unos 750.000 palestinos tuvieron que huir a otras zonas de la región o a países vecinos, especialmente a Jordania. A este éxodo los palestinos lo llaman Nakba, que en árabe quiere decir destrucción o catástrofe. Hoy el número de refugiados palestinos, hijos y nietos de aquellos desplazados en los años 40, asciende a más de 5 millones. La segunda consecuencia que perdura hoy es la división del territorio palestino en dos: Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. Pocos años después de la primera guerra árabe-israelí, en 1956, una crisis por el Canal de Suez provocó otro enfrentamiento militar, esta vez entre Egipto e Israel, que tuvo el apoyo de Reino Unido y de Francia. Aunque esta vez, tras 9 días de contienda, las fronteras quedaron inalteradas, hasta junio del 67, cuando se produjo el tercer conflicto, conocido como la Guerra de los 6 días, porque duró 6 días. Al terminar esta guerra, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí. Porque a través de los tiempos de mostrarte tu poder, de tu mano, Señor, ascendiendo a Jesús y en la autoridad. La última de esta serie de disputas internacionales entre árabes e israelíes fue la guerra de Yom Kippur, que en el 73 enfrentó a Egipto y Siria contra Israel. La guerra duró 20 días, pero sus consecuencias se alargaron por años y desembocaron en un evento muy importante para la región. En 1978, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, en los acuerdos de Camp David. De esta forma recuperó el Sinaí, pero en cambio renunció a la Franja de Gaza. Eso fue un punto de inflexión que marcó también la relación de Israel con los otros estados árabes, aunque finalmente solo Jordania, además de Egipto, llegó a firmar un tratado de paz con el Estado judío. Si nos fijamos, los acuerdos de Camp David tuvieron mucha importancia, porque supusieron el final de la guerra abierta entre Israel y sus vecinos árabes. ¿Y qué significa eso? Que a partir de ese momento el conflicto quedó concentrado en una lucha entre palestinos e israelíes. Gaza y Cisjordania siguen hasta el día de hoy en parte bajo control militar israelí y en parte bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina, de la que hablaremos enseguida. Y esto nos lleva al próximo video, sobre los colonos judíos, es decir, sobre los habitantes de los asentamientos y los conflictos que han existido entre ellos y los palestinos desde el principio. Para verlo puedes hacer... Bueno, hasta ahí, ¿qué opina? Interesante, ¿no? ¿Qué opina? La guerra de los 6 días, la guerra más corta que he visto. ¿Cómo la religión puede dividir a tantas personas y puede trascender el odio en varias generaciones? Así es, ¿alguien más? Si tienes la suficiente fuerza para hacerle creer a varias personas que crean en tu propia creencia, en tu propia religión, tienes el poder de todo un grupo. Su micrófono, profe. Y pensé que lo había encendido. Esto, imagínense, ya hace cuántos años están en lucha tras lucha, en un tire y afloje entre dos naciones. Bueno, entre dos culturas, vamos a decir así, porque los palestinos viven dentro de Israel. Hay árabes que están viviendo dentro de la nación, ¿no? Entonces hay un tire y afloje y cada uno cree tener la razón. Podemos ver de diferentes ángulos y sí, cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene sus propias razones, que es innegable, pero lo que vamos, dará para tanto el odio para que hasta ahora y durante muchos años estén matándose entre ellos, porque es literal. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que cuando yo estuve en Israel, en la ciudad de Jerusalén, cuando estuvimos, estábamos de ir por ejemplo, a un mercado, y era un mercado árabe, y no pudimos llegar al mercado árabe porque un árabe
Había un judío por ahí cerca del mercado árabe y el árabe lo acuchilló al judío. Entonces, cuando hay esos conflictos así, en la misma ciudad viven los dos. Cuando hay ese conflicto así, se para todo, se cierra todo. ¿Por qué? Y ahí es cuando sale el ejército a velar al pueblo judío y al velar al árabe. Ustedes, por ejemplo, es tan fuerte la tensión ahí dentro de las ciudades. Sí, fui. Es tanto la tensión, porque usted sabe que los bachilleres, los muchachos, antes de entrar a la universidad, tienen hombres y mujeres la obligación de hacer su servicio civil, su servicio militar. No es por si usted quiere. Si no, usted no entra en la universidad. Hombres y mujeres, los varones creo que son 3 años y las mujeres 1 año. Y usted va a ver a los jovencitos, bien jovencitos, todos con su armamento, su uniforme militar, resguardando las calles, resguardando la ciudad, porque viven en una tensión, porque están árabes y judíos conviviendo juntos. No sé si denominarlo conviviendo, porque, bueno, conviviendo no tan pacíficamente por todo este conflicto y hay tanto odio entre uno y el otro, imagínense. A eso sí, no hay temor porque los árabes, por ejemplo, no hacen nada. No, al turista no le hacen nada porque lo que menos quiere es perder su imagen, ¿no? Entre ellos se matan, entre judíos y árabes, ¿no? Entre ellos se odian, pero lo bueno es que al turista no le hacen nada. Y donde hay lugares de turistas, un árabe nunca va a tocar a un turista porque lo que menos quiere es quedar mal delante del mundo. Pero sí, a los judíos entre ellos se hacen fleco y todo. Imagínense, tanta mortandad, tantas bombas, como misiles y todas esas cosas simples y llanamente porque no pueden y no quieren llegar a un acuerdo. No quieren, los palestinos no quieren ceder el territorio. Aunque la ONU se lo haya cedido y Dios se los haya dado, digamos así, porque bíblicamente fue así, Dios les dio este territorio. Ninguno quiere ceder, ¿no? Y hasta cuándo irá a ser, no se sabe. Y yo les contaba, por ejemplo, que yo pude percibir esa tensión, ¿no? Y hay lugares, incluso dentro de Israel, que usted no puede entrar porque está dominado por los palestinos. Por ejemplo, no pudimos entrar a Belén. Yo quería entrar al pueblo de Belén. Y usted sabe que Belén está fortificada, está alrededor, está rodeada de un muro de creo que de 5 metros y con alambre de púas y así. Y no pudimos porque justamente hubo lo de la cuchillada y cerraron las fronteras dentro de Israel. Belén está dentro de Israel, pero es algo dominado por los palestinos. ¿Se dan cuenta? Y usted va por los buses y hay carreteras en donde usted ve kilómetros de alambrado, bueno, que no es muy grande Israel, ¿no? Pero ve alambrado y dice, cuidado, en zona de, ¿cómo se llama esa que ponen en el suelo, esa bomba? Minas, ajá. Cuidado, sector minado, dice. Y por en medio usted está en la carretera y sector minado acá, sector minado acá. Y todo por este conflicto. La gente no vive en paz. ¿Usted sabe, ha visto el muro de los lamentos? ¿Sabe de qué estamos hablando? De un pedazo de pared es un pedazo de pared que era parte de la muralla, y esta parte de la muralla es la que estaba más cerca del templo de David, del templo de Salomón, mejor dicho. Ni siquiera en la muralla del templo de Salomón, es la que está más cerca, más cerquita, ahí casi colindaba. Y es un muro antiguo de la época de Jesús, en donde los judíos van y hacen sus oraciones, ¿no? Llevan la Torá, hacen sus oraciones, es algo muy religioso dentro del pueblo judío. ¿Y usted sabe que le pertenece a los árabes? Tuvo que hacerse un tratado de paz para que los árabes le presten el muro a los judíos porque era parte de su religión. Y arriba del muro, en la parte superior,
hay una mezquita musulmana. Arriba del muro hay una mezquita musulmana, o sea que arriba están los musulmanes orando y abajo están los árabes. Sobre el conflicto entre israelíes y palestinos. Si no has visto el primero sobre cómo empezó todo, haz clic aquí o en el enlace de la descripción. Bueno, durante el mandato británico en Palestina, entre los años 20 y los 40 del siglo pasado, miles de judíos emigraron hacia la región. Pero tras el Holocausto y la posterior creación del Estado de Israel, en el 48, la población judía de la zona creció exponencialmente. Hoy en día, los israelíes son unos 8,5 millones y la mayoría de ellos viven dentro de las fronteras del Estado de Israel. Pero más de medio millón viven en asentamientos situados en los territorios ocupados de Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Estos asentamientos son como pueblos protegidos por vallas, muros y por las fuerzas de seguridad israelíes, y quienes viven en ellos son los llamados colonos. Pero ¿por qué son tan problemáticos estos asentamientos? Israel empezó a construirlos en el 67, en los territorios ocupados durante la Guerra de los 6 días. A lo largo de los años crecieron en número y en población, a costa de los habitantes palestinos, que acusan al Estado de Israel de demoler sus casas, expropiar sus tierras y restringir su libertad de movimiento. La comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia, considera ilegales estos asentamientos. Y lo hace por un principio muy simple. La Convención de Ginebra prohíbe que un país traspase su población a un territorio que ha ocupado militarmente. Sin embargo, los israelíes aseguran que esta regla no puede aplicarse a Cisjordania. Según ellos, Cisjordania no es un territorio ocupado porque antes del 67 no había una soberanía clara. Es decir, argumentan que antes de que ellos llegasen, ese territorio no era oficialmente de nadie. Por otra parte, los asentamientos judíos convierten al territorio palestino en un mosaico fragmentado, y los palestinos afirman que eso supone un impedimento más para el anhelo de un Estado propio. Y aquí hay que hablar de otro protagonista de este conflicto, la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat. We are fighting because we want to live in peace, but we want to live in a just peace. La OLP era una coalición de movimientos políticos y paramilitares creada en el 64 con 3 objetivos principales: destruir Israel, favorecer el retorno de los refugiados palestinos y crear un Estado palestino. Durante años la OLP lanzó operaciones militares contra Israel, primero desde Jordania y luego desde el Líbano, y estas desencadenaron en un conflicto en el sur de ese país en 1982. Pero los ataques palestinos incluyen también atentados contra objetivos israelíes en territorio europeo. Un ejemplo fue el secuestro y asesinato de 11 atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich del 72. Lo cierto es que durante años el conflicto entre palestinos e israelíes mantuvo a la región en tensión. Seguro que has visto estas imágenes alguna vez: chicos lanzando piedras contra tanques del ejército israelí. Esta guerra de las piedras fue durante mucho tiempo el símbolo de este conflicto. Y es que el hacinamiento en los territorios ocupados, las difíciles condiciones económicas y los choques entre el ejército israelí y la población palestina hicieron estallar protestas violentas en el 87. Fue lo que se llamó intifada, una palabra árabe que quiere decir levantamiento. Un año después, Jordania renunció a sus pretensiones sobre Cisjordania y reconoció a la OLP como el único representante legítimo del pueblo palestino. Esa primera intifada acabó en el 93, con la firma de los acuerdos de paz de Oslo entre la OLP y el Estado de Israel. Ese acuerdo fue muy importante en ese momento, porque significó la renuncia de la OLP a la violencia y el terrorismo, y su reconocimiento del derecho de Israel a existir en paz y seguridad. También porque se creó la Autoridad Nacional Palestina, que años más tarde, en 2013, adoptaría oficialmente el nombre de Estado Palestino, reconocido por 139 de los 193 países que forman la ONU. Y finalmente porque supuso la división de Cisjordania en 3 sectores administrativos, llamados Área A, Área B y Área C. El Área A está administrada en exclusiva por la Autoridad Nacional Palestina.
El área B está bajo control administrativo de la Autoridad Nacional Palestina y el control militar de Israel. Y el área C, donde están los asentamientos israelíes, está completamente administrada por Israel. Sin embargo, en los años siguientes a los acuerdos de Oslo y tras la cumbre de paz de Camp David del 2000, las relaciones entre ambas comunidades siguieron muy tensas y los enfrentamientos violentos se mantuvieron. 2 años más tarde, en 2002, Israel empezó la construcción de una barrera de vallas y hormigón de varios kilómetros de largo, que pasa también por el territorio palestino y que sigue construyendo a día de hoy. Las autoridades internacionales han criticado en repetidas ocasiones a los gobiernos israelíes y han solicitado la destrucción del muro. Sin embargo, Israel ha seguido con las obras, dice, para proteger a su población de los ataques palestinos. En el 2000 se produjo un hecho muy importante puramente por su simbología. El entonces candidato a primer ministro de Israel, Ariel Sharon, visitó la explanada de las mezquitas. Los palestinos enfurecieron y se inició la segunda intifada, mucho más violenta que la primera. Terminó en 2005, con la retirada de Israel de Gaza. La última escalada masiva de violencia estalló en 2017, motivada por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. De hecho, en las últimas décadas las administraciones estadounidenses se han mostrado cercanas a Israel. En los últimos años, las Fuerzas Armadas israelíes han llevado a cabo numerosos bombardeos, tanto en la Franja de Gaza como en menor medida en Cisjordania. Según Israel, estas acciones militares son respuestas a los ataques de los palestinos contra su población civil. A menudo, estos ataques son responsabilidad de grupos islámicos como Hamás, que nunca ha reconocido los acuerdos firmados entre otras facciones palestinas e Israel. Solo en los últimos 20 años han muerto más de 1.200 israelíes y más de 8.400 palestinos. En el siguiente video, el último de la serie, hablamos del papel de Jerusalén en el conflicto, la ciudad sagrada, reclamada. Ahí está. ¿Vieron el último dato? De los dos, ¿cuál es el que más muertes ha tenido? Tengo un mapa conceptual. Tengo 2 mapas conceptuales. Uno que habla acerca del conflicto que se realizó en Cuba sobre la Revolución Cubana y el otro sobre lo sucedido entre el pueblo de Israel y el pueblo palestino. ¿Ya? Se los puedo mandar por acá, para que usted lo vaya trabajando ahora. Les voy a subir a la plataforma para que usted lo suba al terminar. Y no es largo, se los voy a mostrar. ¿Dónde estás? He tratado de buscarlo más. Esto es el mapa conceptual de la Revolución Cubana, perdón. ¿Ya? Y este de acá es el mapa conceptual del conflicto que existe entre palestinos e Israel. No está complicado, está bien sencillito. Este de acá usted lo puede hacer en forma horizontal en su cuaderno. Organícelo bien para que le entre todo, ¿ya? Y voy a ver si se los puedo mandar por aquí, porque igual lo voy a subir a la plataforma, pero quiero de una vez que usted lo tenga, por si se atrasa, porque me lo tiene que enviar al terminar, ¿está bien?